Ocio de la sed, ODS 6, o el caballo de Troya de Wall Street. La Agenda 2030 y el gran secuestro del agua, de derecho humano a activo de especulación. El mundo no se está quedando sin agua, se está quedando sin soberanía. Mientras los discursos oficiales de la ONU nos deslumbran con la retórica humanista del ODS 6 Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, enfocado en garantizar la disponibilidad, gestión sostenible y saneamiento del agua para todos antes de 2030, y la pureza de la acción oceánica. Bajo la mesa se está firmando el contrato de arrendamiento más grande de la historia planetaria. No estamos ante una crisis de escasez, sino ante una reingeniería del control. Lo que la narrativa globalista llama gestión sostenible es en realidad la estandarización del despojo. Se han dado cuenta de que el petróleo puede ser reemplazado, pero la sed no tiene sustituto. Por eso, el agua ya no fluye libre en los ecosistemas. Ahora cotiza en Wall Street, se empaqueta en patentes tecnológicas del norte global y se utiliza como moneda de cambio para una deuda eterna que asfixia al sur. Estamos presenciando el cercamiento de los últimos bienes comunes. Desde los acuíferos invisibles bajo nuestros pies hasta las llanuras abisales de nuestros océanos. La gobernanza actual no es un árbitro neutral. Es el arquitecto de una tecnocracia donde el derecho humano es una nota al pie y el beneficio corporativo es el texto principal. No seas un espectador del colapso. La información que recibes está diseñada para que te sientas impotente o, peor aún, para que creas que la solución vendrá de las mismas instituciones que crearon el problema. Pero observar no es solo ver, es desmantelar la mentira con la mirada. Es hora de encender la luz sobre los engranajes ocultos de la financiarización de la vida y la geopolítica del control hídrico. ¿Qué esperas? La resistencia no es solo una acción, es un estado de conciencia. Ven y únete a el arte de observar. Aquí no solo analizamos la agenda, la diseccionamos. Únete a la resistencia de esta gobernanza. Desafía el consenso manufacturado y crezcamos juntos en conocimiento y poder crítico. La ONU sostiene que para alcanzar el ODS 6 se requieren inversiones anuales que superan los 114.000 millones de dólares. Al presentar esta cifra como inalcanzable para el sector público, especialmente en el sur global, se construye una narrativa de inevitabilidad. O aceptamos al capital privado, o aceptamos la sed. Bajo el lenguaje de la eficiencia técnica, las APP suelen trasladar el riesgo financiero al Estado mientras aseguran el beneficio a la corporación. Si el proyecto falla, el Estado rescata. Si tiene éxito, el privado cobra. Organizaciones como el World Water Council, Consejo Mundial del Agua, dominado por las grandes multinacionales del sector, como Veolia o Suez, tienen una influencia desproporcionada en los foros de la ONU. Esto convierte las cumbres del agua en ferias de negocios disfrazadas de misiones humanitarias. Al estandarizar las regulaciones hídricas a nivel global bajo el sello ONU, se facilita
que fondos de inversión internacionales, como BlackRock o Goldman Sachs, puedan entrar en mercados locales con reglas del juego predecibles. El hecho de que el agua ya cotice en bolsa no es una coincidencia, sino el resultado de ver el recurso exclusivamente a través de la lente de la escasez económica. La ONU, al enfatizar la escasez, sin cuestionar el modelo de acumulación, valida este mercado de futuros. Existe una sospecha analítica fundada. El ODS 6 funciona como un manual de estandarización para que las multinacionales del norte global gestionen los recursos del sur global. Muchos préstamos para desarrollo están condicionados a que los países modernicen, privaticen o concesionen sus sistemas de agua. La ONU actúa como el árbitro moral que legitima estos procesos bajo la etiqueta de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, GIRH. La tecnología de punta, desalinización, sensores IoT, tratamiento de osmosis, es propiedad de empresas de países desarrollados. El ODS 6 fomenta la dependencia tecnológica. Los países pobres no desarrollan su propia ciencia, sino que compran soluciones empaquetadas con deuda externa. Si conectamos el ODS 6 con el ODS 14, océanos, el análisis se vuelve más oscuro. Los planes oceánicos sostenibles que mencionas podrían ser la herramienta para delimitar y concesionar el suelo marino, bajo la excusa de proteger el 30% del océano. Se pueden desplazar a pescadores artesanales y comunidades costeras, dejando las áreas libres para proyectos de energía offshore o minería de aguas profundas, todo bajo una gestión sostenible certificada por organismos internacionales. La ONU no es una entidad independiente, es el reflejo de las tensiones entre sus miembros. En el tema del agua, parece haber pasado de ser una protectora de los bienes comunes a una agencia de colocación para el capital privado. La narrativa de sostenibilidad corre el riesgo de ser el greenwashing, lavado de imagen verde, más grande de la historia. Se nos dice que el objetivo es que el niño en África tenga agua, pero el mecanismo diseñado asegura que la empresa europea que pone el filtro obtenga una rentabilidad del 15% anual garantizada por el Banco Mundial. ¿Puede un sistema basado en el crecimiento infinito y el lucro gestionar un recurso finito y vital sin generar nuevas formas de exclusión? En diciembre de 2020, el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de Chicago, CME Group, bajo el índice Nasdaq, Veles California Water, NQH2O. No se intercambian litros de agua físicos, sino derechos y expectativas de precio. Esto permite a inversores apostar sobre la escasez futura. Al permitir que el agua sea un activo financiero, su precio ya no se rige por el costo de extracción o saneamiento, sino por la especulación. La ONU, al declarar que el agua es escasa, ODS 6, paradójicamente, alimenta la narrativa de mercado que hace que este activo sea más atractivo y caro para los inversores, alejándolo del bolsillo de los ciudadanos. La ONU actúa como un estandarizador de riesgo, para que los grandes fondos
como BlackRock o Vanguard, inviertan en infraestructura hídrica en países en desarrollo. Necesitan reglas claras. Cuando la Agenda 2030 pone metas numéricas de eficiencia y cobertura, está creando un mapa de oportunidades de negocio. Las metas de mejorar la calidad se traducen en contratos masivos para empresas de tecnología química y filtrado. Bajo el lema de la sostenibilidad, se incentiva la privatización de cuencas. Se argumenta que el Estado es ineficiente y que solo el mercado puede gestionar la escasez. Esto convierte la crisis hídrica en un flujo de caja constante para los accionistas, donde el cliente, el ciudadano, no tiene alternativa. O paga el precio del mercado o muere. El control del agua en el siglo XXI no se ejerce solo con represas, sino con patentes. Las tecnologías más avanzadas para desalinización, tratamiento de aguas residuales y riego inteligente pertenecen a un puñado de empresas en Estados Unidos, Israel, Francia y Alemania. La Agenda 2030 impulsa la transferencia tecnológica, pero en la práctica, esto suele ser una venta de licencias. Los países del sur global no adquieren soberanía hídrica, adquieren una suscripción a tecnologías que no pueden reparar o replicar sin el permiso del norte. Quien controla la tecnología para potabilizar agua en climas extremos tiene un poder de coacción superior al militar. Puede decidir qué ciudades prosperan y cuáles se secan, simplemente ajustando el costo de las patentes o el suministro de químicos necesarios para los procesos de tratamiento. La narrativa de la ONU sufre de una esquizofrenia funcional. Por un lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que el agua es un derecho. Por otro, la misma ONU impulsa el concepto de que el agua tiene un valor económico, principios de Dublín. Cuando el agua tiene un precio de mercado, se distribuye hacia donde hay más dinero, industria minera, agricultura de exportación, campos de golf, y no hacia donde hay más necesidad, viviendas precarias, ecosistemas locales. La Agenda 2030, con su lenguaje de colaboración y metas globales, corre el riesgo de ser el caballo de Troya de una gobernanza tecnocrática. En este escenario, la ONU proporciona el marco moral. Los gobiernos proporcionan la infraestructura y el riesgo financiero. Las corporaciones proporcionan la tecnología y retiran las utilidades. Es una transición de la soberanía estatal sobre los recursos naturales hacia una soberanía corporativa transnacional mediada por la emergencia climática. El concepto de gestión integrada de recursos hídricos, EIRSRA, suena técnico y razonable, pero en la práctica es un marco legal diseñado para que el agua sea legible para el capital internacional. La ONU y los organismos multilaterales, FMI, Banco Mundial, dictan que un sistema moderno es aquel que tiene seguridad jurídica para el inversor. Esto implica despojar a las comunidades locales y pueblos indígenas de sus derechos ancestrales y usos consuetudinarios del agua, para reemplazarlos por títulos de concesión transferibles. Los préstamos para desarrollo no solo piden eficiencia, exigen reformas legales que permitan la recuperación de costos.
Esto es un eufemismo para eliminar subsidios y garantizar que la población pague tarifas que aseguren la rentabilidad de la empresa concesionaria, generalmente del norte global. La ONU actúa como el notario moral que certifica que esta privatización es por el bien del desarrollo sostenible. El control ya no se ejerce necesariamente por la propiedad física de la fuente, sino por el monopolio de la solución. Las tecnologías de desalinización por ósmosis inversa o los sistemas de monitoreo por IA, Internet de las Cosas Hídricas, se venden como paquetes cerrados. El sur global pone el territorio y la necesidad, mientras que el norte global pone el software y las patentes. Los países en desarrollo se endeudan con créditos externos para comprar tecnología a empresas de los mismos países que les prestan el dinero. Esto crea una dependencia circular. El país debe exportar más recursos naturales, gastando más agua en minería o agroindustria para pagar la deuda de la tecnología que supuestamente iba a ahorrar agua. No hay transferencia de conocimiento real, sino una relación de cliente cautivo. Si el ODS 6 es sobre el control del flujo dulce, el ODS 14, océanos, es sobre el reparto del último gran territorio sin ley, el fondo marino. Los planes oceánicos sostenibles requieren mapear y zonificar el mar. Analíticamente, esto es idéntico a los mapas de colonización del siglo XIX. Al definir qué área es protegida y cuál es productiva, organismos internacionales y ONGs, financiadas por corporaciones, deciden el destino de las costas de naciones soberanas. Bajo la narrativa de la conservación, se están creando áreas marinas protegidas, AMP, que criminalizan la pesca artesanal de subsistencia. Una vez que las comunidades locales son desplazadas por el bien de la biodiversidad, el área queda bajo la gestión de burocracias internacionales, facilitando en el futuro la entrada de la minería de aguas profundas, deep sea mining, bajo el pretexto de obtener metales para la transición energética verde. Es una contradicción analítica hablar de sostenibilidad mientras se planea triturar el lecho marino para sacar cobalto y manganeso. Sin embargo, la narrativa de la acción oceánica permite que esta destrucción se llame extracción responsable, bajo estándares certificados por la ONU. El golpe maestro de la Agenda 2030 es la certificación. Al crear estándares globales de sostenibilidad, la ONU y sus aliados corporativos se convierten en los únicos que pueden validar qué es verde y qué no. Si un Estado decide gestionar su agua fuera de los estándares de la GIRH o se opone a un plan oceánico estandarizado, es calificado como ineficiente, opaco o enemigo del clima. Esto le cierra el acceso al crédito internacional y a la inversión. Quien controla el estándar, controla el mercado. La agenda asegura que las empresas que ya cumplen esos estándares, las del norte, tengan una ventaja competitiva absoluta frente a cualquier industria nacional emergente en el sur global. La narrativa de la ONU presenta una lucha épica de la humanidad contra la sed y el colapso oceánico. Sin embargo, el análisis sistémico sugiere que estamos
ante una reorganización del capital global. El agua y el océano ya no son vistos como el sustento de la vida, sino como la última frontera de acumulación. La Agenda 2030 proporciona el lenguaje estético, paz, justicia, ecología, para una operación puramente económica. La transferencia del control de los recursos vitales de manos públicas y comunitarias a manos de una tecnocracia global corporativa. El Guaraní es una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es el ejemplo perfecto de cómo la gestión hídrica de organismos internacionales prepara el terreno para intereses privados. Durante años, el Banco Mundial y la OEA, con el paraguas de la ONU, financiaron estudios para mapear el acuífero. Muchos analistas denuncian que este mapeo no era para protegerlo, sino para darle certidumbre a los inversores. Una vez que sabes exactamente dónde está el agua, cuánta hay y qué calidad tiene, el recurso se vuelve auditable y, por lo tanto, comerciable. Bajo la meta de cooperación transfronteriza, se presiona a los países para que cedan soberanía sobre sus datos hídricos a bases de datos globales, controladas por tecnocracias que responden más al mercado que a las poblaciones locales. En el Pacífico, el discurso de la Acción Oceánica 2030 está chocando frontalmente con la supervivencia de las naciones insulares. Se crean áreas marinas protegidas masivas bajo estándares de la ONU. Pero, curiosamente, los límites de estas áreas suelen dejar fuera los nódulos polimetálicos, riqueza minera. Se vende la minería submarina como algo necesario para salvar el planeta, para las baterías de coches eléctricos. Es el cinismo máximo, destruir el fondo del océano, o DS-14, para supuestamente alcanzar metas de energía limpia, o ODS-7. Frente a este modelo de desembarco corporativo amparado por la Agenda 2030, la única narrativa analítica válida es la de la soberanía hídrica. Mientras la ONU habla de eficiencia, las comunidades que resisten hablan de sacralidad y derecho ancestral. En ciudades donde se privatizó el agua, siguiendo estos manuales, como Cochabamba en su momento, o más recientemente en zonas de Chile, el resultado no fue más eficiencia, sino exclusión. Al final del día, la Agenda 2030 y el despliegue del NQH2, o en Wall Street, nos revelan una verdad incómoda. El sistema no está intentando solucionar la escasez, está intentando administrar la supervivencia. Hemos pasado de un mundo donde el agua era el sustento de las civilizaciones, a un escenario donde es el subyacente de un contrato de futuros. La narrativa de la ONU, con su barniz de filantropía y sostenibilidad, funciona como el lubricante social para que aceptemos una gobernanza tecnocrática donde el acceso a la vida misma tiene un precio de mercado. El análisis crítico nos obliga a ver que el ODS-6 no busca que el agua sea libre, busca que sea eficiente. Y en el lenguaje del capital, eficiencia es sinónimo de rentabilidad. Estamos ante un neocolonialismo hídrico y oceánico. Ya no se necesitan ejércitos para ocupar territorios.
Basta con controlar las patentes de desalinización, los algoritmos de distribución y los índices financieros de Chicago. Si permitimos que el agua se transforme definitivamente en una mercancía abstracta, habremos entregado la última frontera de nuestra libertad. Esto es solo la punta del iceberg. Lo que hemos discutido hoy es apenas el barniz superficial de una estructura de control mucho más profunda. Debajo de este análisis hay capas de geopolítica de datos, biopiratería y reingeniería social que están reconfigurando lo que significa ser humano en el siglo XXI. Si te quedas con la versión oficial, estás viendo solo la sombra en la pared de la caverna. Pero si te atreves a observar, a cuestionar y a unir los puntos, la realidad se vuelve nítida. Únete a la resistencia. El arte de observar la ignorancia es el terreno donde crece la tiranía, pero el conocimiento compartido es la semilla de la emancipación. No dejes que decidan por ti el valor de tu existencia. Este es el nivel de profundidad que manejamos aquí. No nos quedamos en la superficie del estanque. Buceamos donde el agua se vuelve oscura y los intereses se vuelven claros. ¿Qué esperas? Si buscas la verdad detrás de los logotipos de colores y las agendas globales, este es tu sitio. No permitas que esta información se pierda en el ruido del algoritmo. Ayúdanos a crecer. Comparte esta perspectiva y sé parte de la comunidad que prefiere la verdad incómoda antes que la mentira reconfortante. Ven y únete a la resistencia en el canal. El arte de observar. No permitas que privaticen tu capacidad de análisis. Crezcamos juntos, observemos con rigor y despertemos frente a la gobernanza digital. Únete ahora. La gobernanza global tiene sus planes, pero nosotros tenemos la observación crítica. Te espero en la resistencia.